Buenas noches. Soy el encargado de Archivo Medianoche. Cada semana recibimos testimonios de personas que aseguran haber vivido algo que, hasta el día de hoy, no han logrado explicar. Apaga las luces, ponte cómodo y acompáñame a abrir el expediente de esta noche. Nunca pensé que algún día me animaría a contar esto. Durante mucho tiempo hice como si esa etapa de mi vida nunca hubiera existido. Incluso llegué a convencerme de que era mejor olvidarla. Pero hace unos días escuché un relato en internet sobre unos eventos privados donde trabajó un muchacho como mesero. Mientras lo escuchaba, hubo detalles que me hicieron detener lo que estaba haciendo. Las mismas reglas. La misma forma de contratar personal. Las mismas instrucciones antes de entrar. Y entonces entendí que estaba hablando del mismo lugar donde yo trabajé durante casi 2 años. Él tomó la decisión de no volver. Yo hice exactamente lo contrario. Seguí aceptando cada evento porque el dinero era demasiado bueno. Y esa decisión cambió mi vida para siempre. Todo empezó cuando tenía 23 años. En ese tiempo trabajaba como mesero en un restaurante de Guadalajara. Una noche, al terminar mi turno, uno de los capitanes de meseros se me acercó para preguntarme si quería ganar en una sola noche lo que normalmente ganaba en todo un mes. Pensé que exageraba. Me explicó que una empresa organizaba eventos privados para personas de mucho dinero y que siempre buscaban personal de confianza. La única condición era guardar absoluta discreción. Acepté sin hacer muchas preguntas. Al principio pensé que solo serían cenas de empresarios o políticos. Jamás imaginé el tipo de personas para las que terminaría trabajando. Los primeros eventos fueron completamente normales. Banquetes elegantes. Música en vivo. Invitados muy importantes. Mucho personal de seguridad. Y pagos que llegaban siempre en efectivo antes de terminar la noche. Cada vez que aceptaba un nuevo evento, el pago aumentaba. Con el paso de los meses dejaron de llamarme únicamente cuando faltaba personal. Empezaron a pedirme por mi nombre. Eso, lejos de preocuparme, me hacía sentir importante. Pensaba que simplemente hacía bien mi trabajo. Nunca imaginé que ellos observaban mucho más que nuestra forma de servir una mesa. Nos observaban a nosotros. Después de unos 4 o 5 eventos dejé de ser el nuevo. Los mismos meseros empezaron a saludarme por mi nombre. Algunos llevaban años trabajando para esa gente. Otros aparecían solo de vez en cuando. Con el tiempo entendí que no todos hacíamos el mismo trabajo. Había quienes únicamente servían la comida. Otros tenían acceso a las habitaciones donde se reunían ciertos invitados antes de comenzar el evento. Y había un grupo muy pequeño que permanecía hasta el final de la noche. Esos eran los que ganaban más. Recuerdo que una vez le pregunté a uno de ellos por qué les pagaban tanto. Solo sonrió y me respondió: porque nosotros vemos cosas que ustedes todavía no. No volví a preguntarle. Con el paso de los meses aprendí que, entre menos preguntas hacías, más confianza te tenían. Nunca llegabas directamente al lugar del evento. Siempre nos citaban primero en un punto diferente. A veces era un estacionamiento. Otras veces el restaurante donde yo trabajaba. En ocasiones un salón de eventos vacío. Ahí nos revisaban, recogían nuestros teléfonos y nos subían a una camioneta o a un autobús con los vidrios polarizados. Nunca seguíamos la misma ruta. Más de una vez intenté memorizar el camino. Era imposible. Siempre cambiaban. Los meseros veteranos decían que era por seguridad. Yo les creía. Todavía no tenía razones para desconfiar. Las reglas tampoco cambiaban. Nunca hablar con los invitados. Nunca aceptar propinas. Nunca levantar la voz. Y había una regla que me parecía extraña. Si alguno de los organizadores te daba una instrucción, debías obedecerla de inmediato, aunque contradijera la que te habían dado 5 minutos antes. Con el tiempo entendí que aquello no era para facilitar el trabajo. Era una forma de medir quién obedecía sin cuestionar. Los pagos seguían aumentando. Llegó un momento en que ganaba más trabajando 2 fines de semana al mes para ellos que en mi empleo fijo. Por eso nunca renuncié. No voy a mentir. El dinero terminó pesando más que mi curiosidad. Y quizá también más que mi sentido común. Fue aproximadamente 8 meses después cuando ocurrió algo que cambió por completo la forma en la que veía aquellos eventos. Aquella noche no nos llevaron directamente al comedor.
Nos pidieron esperar en una habitación mientras terminaban de preparar el salón principal. Éramos 6 meseros, todos de confianza. Nadie hablaba. Hasta que uno de los veteranos cerró la puerta, bajó la voz y dijo algo que nunca había escuchado. Si esta noche ven entrar niños, no los miren fijamente. Y, pase lo que pase, no comenten nada cuando termine el evento. Nadie preguntó por qué. Ni siquiera yo. Porque la expresión con la que lo dijo dejó claro que aquella advertencia no era una broma. Nos hicieron esperar casi 40 minutos. Desde donde estábamos alcanzábamos a escuchar que la gente seguía llegando. Puertas que se abrían. Autos entrando. Personas caminando por los pasillos. Pero aquella noche había algo diferente. No había música. Eso nos llamó la atención a todos. Normalmente, mientras terminaban de preparar el salón, siempre había algún cuarteto de cuerdas o música ambiental. Aquella vez, solo había silencio. Hasta que la puerta se abrió. Era la misma mujer que coordinaba a todos los meseros. Nos pidió que la siguiéramos. Recorrimos un pasillo mucho más largo de lo habitual. Yo nunca había pasado por ahí. Era evidente que esa parte de la casa no se utilizaba en los eventos normales. Las paredes estaban cubiertas por cuadros antiguos. No sabría decir de qué época eran, pero todos tenían algo en común. En ninguno aparecía una sola sonrisa. Eran retratos de hombres, mujeres y familias completas. Todos con la misma expresión seria. Como si el pintor les hubiera pedido permanecer completamente inmóviles. Mientras caminábamos, uno de los meseros veteranos bajó la voz. No volteen a ver los cuadros demasiado tiempo. No entendí por qué lo decía. Pero nadie desobedeció. Seguimos caminando hasta llegar a un salón mucho más pequeño que el comedor principal. Ahí fue donde los vi. Había 7 niños. El más pequeño tendría unos 8 años. El mayor, quizá 14. Todos vestían exactamente igual. Traje negro, camisa blanca y un pequeño listón rojo alrededor del cuello. Ninguno hablaba. Ninguno jugaba. Ninguno parecía incómodo por estar ahí. Permanecían sentados con las manos sobre las piernas, mirando al frente. Lo que más me llamó la atención fue que no había ningún teléfono, ningún juguete ni nada que pudiera distraerlos. Parecía que llevaban horas esperando. La encargada nos explicó que esa noche nosotros nos haríamos cargo únicamente de servir bebidas y alimentos dentro de ese salón. Nos pidió que evitáramos cualquier conversación con ellos. Si alguno preguntaba algo, debíamos buscar inmediatamente a uno de los organizadores. Antes de retirarse hizo una pausa. Nos miró uno por uno. Y dijo una frase que todavía recuerdo. Esta noche ustedes van a ver cosas que no habían visto antes. Si quieren seguir trabajando con nosotros, limítense a hacer exactamente aquello para lo que se les paga. Después salió del salón. Durante unos segundos nadie se movió. Uno de los niños levantó lentamente la mirada y me observó. No parecía asustado, ni nervioso. Al contrario, la tranquilidad con la que me miró fue lo que realmente me inquietó. Era la expresión de alguien que ya sabía perfectamente qué iba a ocurrir esa noche. Y nosotros no. Mientras preparábamos las charolas, uno de los niños levantó la mano. Pensé que quería agua. Me acerqué y le pregunté qué se le ofrecía. Sin dejar de mirar al frente, me respondió. ¿Tú eres nuevo? La pregunta me sorprendió. Le contesté que llevaba varios meses trabajando en esos eventos. Entonces sonrió apenas. Todavía eres nuevo. Antes de que pudiera decirle algo más, uno de los organizadores apareció detrás de mí. No me llamó la atención. No levantó la voz. Simplemente tomó la charola de mis manos y me dijo, «Recuerda las reglas». Asentí y me alejé. Mientras seguía trabajando no podía dejar de pensar en esa respuesta. ¿Cómo podía un niño hablar con tanta seguridad? Y, sobre todo, ¿cómo sabía desde cuando trabajaba yo ahí? Unos minutos después comenzaron a llegar los invitados. Pero esa noche no entraron directamente al salón principal. Primero pasaban por la habitación donde estaban los niños. Cada adulto se detenía frente a uno de ellos durante unos segundos. Algunos les tomaban las manos. Otros inclinaban la cabeza en señal de respeto. Nadie sonreía. Nadie cruzaba más de 2 o 3 palabras. Era como si estuvieran cumpliendo un protocolo que todos conocían de memoria. Lo más extraño fue que los niños nunca se levantaron de sus asientos.
Permanecían completamente tranquilos, observando, esperando. Cuando el último invitado salió del salón, uno de los meseros veteranos pasó junto a mí y murmuró: «Ya empezó». Le pregunté qué era lo que había empezado. Ni siquiera volteó a verme. Solo aceleró el paso. En ese momento todas las luces del pasillo se apagaron al mismo tiempo. Solo quedaron encendidas unas velas colocadas a lo largo del corredor. Y por primera vez desde que empecé a trabajar para esa gente, escuché como todos los invitados comenzaban a recitar las mismas palabras al unísono. No entendía el idioma, pero el sonido era suficiente para ponerme la piel de gallina. Hasta ese momento creía que trabajaba para un grupo de personas muy ricas con costumbres extrañas. Aquella noche entendí que estaba sirviendo en algo completamente diferente. No pasó mucho tiempo antes de que comenzaran a llegar los invitados. Pero, a diferencia de otros eventos, esa noche nadie entró directamente al salón principal. Todos pasaban primero por donde estaban los niños. Había hombres de traje que fácilmente podrían confundirse con empresarios. También mujeres elegantemente vestidas, algunas acompañadas por personal de seguridad que permanecía afuera de la habitación. Lo extraño era la forma en la que se comportaban. Al cruzar la puerta dejaban de hablar. Algunos incluso bajaban la cabeza antes de acercarse a los niños. No era un saludo. Era una muestra de respeto. Uno por uno se detenían frente a ellos durante unos segundos. Nunca alcancé a escuchar lo que decían. Era apenas un murmullo. Después continuaban su camino hacia el salón principal. Ninguno de los niños se levantó. Ninguno sonrió. Ninguno parecía sorprendido por la presencia de personas que, fuera de ese lugar, cualquiera habría reconocido. Recuerdo que uno de los meseros nuevos me preguntó en voz muy baja: «¿Quiénes son esos niños?». Antes de que pudiera responderle, uno de los veteranos le dio un ligero golpe con el codo. «No hagas preguntas». El muchacho guardó silencio de inmediato. Mientras seguíamos sirviendo bebidas, empecé a notar algo que hasta ese momento había pasado por alto. Aquellos niños no estaban aprendiendo a comportarse. Ya sabían exactamente cómo debían hacerlo. Era como si hubieran asistido a ese tipo de reuniones toda su vida. Fue entonces cuando uno de los organizadores entró al salón y dijo que ya era momento de comenzar. Los niños se pusieron de pie al mismo tiempo. Ninguno necesitó que le repitieran la orden. Ninguno miró a los demás para saber qué hacer. Simplemente caminaron hacia la puerta, en absoluto silencio. Y nosotros recibimos una última instrucción. A partir de este momento, sirven únicamente cuando se les indique. No hablen. No observen. Y, bajo ninguna circunstancia, crucen la línea marcada en el piso. Fue hasta que bajé la mirada que noté una delgada línea roja pintada sobre el mármol. Hasta ese momento juraría que no estaba ahí. Ninguno de nosotros cruzó esa línea. Ni siquiera los meseros que llevaban años trabajando ahí. Todos nos quedamos inmóviles, esperando la siguiente instrucción. Del otro lado comenzaron a apagarse las luces. No fue de golpe. Una por una. Como si alguien recorriera el salón encendiendo únicamente las lámparas que quería dejar iluminadas. Al final solo quedaron algunas velas distribuidas alrededor de la habitación. La luz era suficiente para distinguir las siluetas de las personas, pero no sus rostros. Los niños permanecían formados frente a nosotros. Nadie hablaba. Nadie lloraba. Ninguno parecía tener miedo. Uno de los organizadores caminó lentamente frente a ellos. Revisó que todos mantuvieran la misma postura. Después hizo una señal con la mano. Los niños comenzaron a avanzar. Cruzaron la línea roja uno por uno. Ninguno dudó. Era evidente que sabían exactamente hacia dónde iban. En cuanto el último desapareció al otro lado de la puerta, uno de los meseros veteranos soltó el aire lentamente, como si hubiera estado conteniendo la respiración todo ese tiempo. Me acerqué un poco a él. Le pregunté en voz baja si aquello ocurría en todos los eventos. Sin dejar de mirar al frente respondió: «No, solo en los importantes». Antes de que pudiera preguntarle qué significaba eso, comenzaron a escucharse varias voces al mismo tiempo. No eran gritos, tampoco rezos. Era como si decenas de personas estuvieran repitiendo las mismas palabras muy despacio. Nunca había escuchado un idioma así. No podría decir si era latín o alguna otra lengua. Solo recuerdo que todos hablaban exactamente al mismo ritmo.
La encargada apareció nuevamente. Nos indicó que tomáramos las charolas. Es momento de servir. Y por primera vez desde que empecé a trabajar para esa gente, nos permitió cruzar la línea roja. Avancé detrás de los demás meseros. Nadie hablaba. Las únicas instrucciones eran servir las bebidas cuando alguno de los organizadores lo indicara. Nada más. Al cruzar la línea roja sentí que la temperatura cambiaba. No sé si fue por los nervios o porque aquella parte de la casa era mucho más fría. Lo primero que vi fue un salón completamente distinto al resto de la residencia. No había mesas elegantes, ni arreglos florales, ni música. Las paredes estaban cubiertas con enormes cortinas negras que ocultaban por completo las ventanas. En el centro del salón habían retirado todos los muebles. Solo quedaba un círculo trazado sobre el piso con una pintura roja muy oscura. Alrededor del círculo había decenas de velas encendidas. Los invitados permanecían de pie alrededor. Todos guardaban absoluto silencio. Los niños ocuparon un lugar dentro del círculo. Nadie los obligó. Parecía que ya sabían exactamente dónde debían colocarse. Uno de los organizadores pasó junto a nosotros. Las bebidas únicamente cuando el maestro levante la mano. Si nadie les llama, no se acerquen. Asentimos al mismo tiempo. Yo procuraba mirar únicamente hacia el frente, pero era imposible no fijarse en algunos detalles. Varios invitados llevaban anillos con el mismo símbolo que había visto grabado en algunas puertas de la casa. Otros portaban medallas ocultas debajo del saco. Incluso algunas mujeres llevaban ese mismo emblema bordado discretamente en la parte interior de sus chales. Era evidente que todos pertenecían al mismo grupo. Lo que no entendía era por qué personas tan distintas parecían obedecer exactamente a las mismas reglas. De pronto, todas las conversaciones cesaron. No porque alguien pidiera silencio. Simplemente dejaron de hablar al mismo tiempo. Uno de los meseros veteranos, que estaba a mi lado, bajó la cabeza inmediatamente. Ni siquiera necesitó mirar hacia la entrada. Ya sabía quién acababa de llegar. Yo hice lo mismo por instinto. Y entonces escuché algo que nunca olvidaré. No fueron aplausos. No fueron rezos. Fueron decenas de personas pronunciando una misma frase al mismo tiempo. Muy despacio. Como si estuvieran dando la bienvenida a alguien que todos respetaban. No entendí una sola palabra. Pero hubo una que se repitió varias veces. Maestro. La habitación quedó completamente en silencio. Hasta los organizadores dejaron de moverse. Uno por uno inclinaron la cabeza. Los invitados hicieron exactamente lo mismo. Nadie parecía obligado. Lo hacían con una naturalidad que me hizo pensar que aquel protocolo llevaba muchos años repitiéndose. Sentí ganas de levantar la vista. Quería saber quién acababa de entrar. Pero recordé la primera regla que nos dieron la noche que empecé a trabajar para ellos. Por ningún motivo levanten la vista cuando el maestro entre al salón. Así que seguí mirando al piso. Escuché unos pasos. Lentos. Firmes. No sonaban apresurados. Era el tipo de pasos de alguien que sabía que todas las personas presentes lo estaban esperando. Los pasos se detuvieron. Después, escuché la voz. Era un hombre mayor. No hablaba fuerte. De hecho, casi susurraba. Sin embargo, cada palabra se escuchaba perfectamente en todo el salón. Habló durante unos minutos en un idioma que nunca había escuchado. Nadie respondió. Nadie se movió. Al terminar, todos pronunciaron la misma frase al mismo tiempo. Yo seguía sin entender una sola palabra. Entonces uno de los organizadores hizo una señal con la mano. Era nuestra indicación para comenzar a servir. Tomé una charola con copas. Respiré hondo. Y avancé. Mientras repartía las primeras bebidas procuré mantener la vista baja. No por obediencia. Por miedo. Sabía que bastaba con levantar un poco la cabeza para verlo. Pero algo me decía que era mejor no hacerlo. Fue cuando llegué junto a uno de los invitados que escuché una conversación. Hablaban tan bajo que apenas alcancé a distinguir algunas palabras. ¿El siguiente ciclo ya está listo? Los 7 fueron aceptados. ¿El maestro quedó satisfecho? No entendía a qué se referían. Pensé que hablaban de los niños. Pero no podía asegurarlo. Seguí caminando. Entregué otra copa. Y otra. Hasta que una voz detrás de mí dijo con total tranquilidad. Puedes levantar la vista.
Me quedé helado. Esa voz no era la de un organizador. Era la misma voz que había estado hablando hacía unos minutos frente a todos. Sentí un escalofrío recorrerme la espalda, porque estaba completamente seguro de una cosa. Yo nunca había levantado la cabeza. Y aún así, él sabía exactamente dónde estaba. Me quedé inmóvil. No levanté la vista. Sentía que, si lo hacía, iba a romper la única regla que todos parecían respetar. La voz volvió a escucharse. Esta vez más cerca. Levántala. Muy despacio levanté la cabeza. Lo primero que vi fue una túnica roja. Después unas manos. Eran las manos de un hombre ya mayor. Tenía varios anillos, todos con el mismo símbolo que había visto grabado en algunas puertas de la casa. Nunca me atreví a mirarlo directamente al rostro. No sé si fue miedo o simple instinto. Pero mi vista nunca pasó de la altura de su pecho. Uno de los organizadores tomó una copa de mi charola y se la entregó. Fue entonces cuando entendí que la orden nunca había sido para mí. Simplemente estaba tan nervioso que pensé que me hablaban directamente. Respiré con alivio. Seguí sirviendo como si nada hubiera ocurrido. Conforme avanzaba la ceremonia empecé a notar algo extraño. Los invitados no bebían inmediatamente. Todos esperaban. Sostenían la copa entre las manos mirando hacia el centro del salón. Nadie se adelantaba. Nadie rompía el protocolo. Entonces los niños volvieron a entrar. Pero ya no vestían igual. El listón rojo que llevaban al cuello había desaparecido. Ahora todos portaban un medallón idéntico al símbolo que veía en los anillos de los invitados. Se colocaron nuevamente dentro del círculo. Uno frente al otro. El maestro levantó lentamente una de sus manos. En ese instante, todos los presentes levantaron sus copas al mismo tiempo. Ni un segundo antes. Ni un segundo después. Jamás había visto a tantas personas moverse con una precisión así. Parecía algo ensayado durante años. Después comenzó un canto. Muy lento. Muy grave. Los niños lo repetían de memoria. Los adultos respondían al unísono. Yo seguía sin entender una sola palabra. Pero hubo algo que sí entendí. Aquellos niños no estaban asistiendo a una ceremonia. Estaban participando en ella. Y por la naturalidad con la que seguían cada paso, supe que no era la primera vez que lo hacían. La ceremonia continuó varios minutos. Nosotros seguíamos moviéndonos alrededor del salón, rellenando copas y retirando las que ya estaban vacías. Con el tiempo entendí que los meseros también formábamos parte del protocolo. Nadie nos prestaba atención. Éramos como muebles. Y quizá por eso pude ver cosas que no debía. Mientras servía una mesa reconocí a uno de los invitados. No voy a decir quién era, pero estoy seguro de que cualquier mexicano habría reconocido su rostro. Lo había visto muchas veces en entrevistas y noticieros. Aquella noche estaba ahí, vestido igual que todos los demás, repitiendo las mismas palabras, inclinando la cabeza frente al maestro. Ese fue el momento en que entendí que aquello no era un grupo de personas jugando a hacer rituales. Era una organización con gente muy poderosa. Y todos parecían obedecer a un solo hombre. Seguí caminando. Intentaba convencerme de que no era asunto mío. Mientras el trabajo terminara y me pagaran, yo regresaría a mi casa como siempre. Eso me repetía. Pero hubo algo que hizo imposible seguir pensando así. Uno de los niños comenzó a llorar. No era un llanto fuerte. Era apenas un sollozo. Parecía que intentaba contenerse. El salón completo guardó silencio. El maestro ni siquiera levantó la voz. Solo hizo un pequeño movimiento con la mano. Uno de los organizadores se acercó al niño, se agachó frente a él y le dijo algo al oído. Nunca supe qué fue. Pero bastó una sola frase. El niño dejó de llorar inmediatamente. Se limpió las lágrimas con la manga del saco. Respiró hondo. Y volvió a ocupar exactamente el mismo lugar que tenía antes. Como si nada hubiera pasado. Nadie lo abrazó. Nadie intentó consolarlo. Nadie pareció sorprenderse. Los adultos continuaron con la ceremonia exactamente donde la habían dejado. Fue ahí cuando sentí un escalofrío. No por el maestro. No por los símbolos. Ni por los cantos. Sino porque entendí que para todas las personas que estaban en ese salón, aquello era completamente normal. Aquella ceremonia terminó cerca de las 3 de la mañana. No hubo aplausos. No hubo despedidas.
Los invitados comenzaron a salir exactamente igual que habían llegado. En silencio. Los niños desaparecieron primero. No volví a verlos esa noche. Mientras levantábamos las copas y acomodábamos el salón, uno de los meseros veteranos se acercó a mí. ¿Qué te pareció tu primera ceremonia? No supe qué responder. Le dije la verdad. Muy rara. Se rió por lo bajo. Espérate a que lleves un año aquí. Después siguió trabajando como si no hubiera dicho nada. Cuando terminamos de recoger todo, la encargada nos reunió en el mismo lugar de siempre. Nos entregó el sobre con el pago. Cuando abrí el mío pensé que se habían equivocado. Había casi el doble de dinero que en cualquier otro evento. Se lo comenté. Ella solo respondió. Hoy demostraron que saben seguir instrucciones. No añadió una sola palabra más. Esa fue la primera vez que entendí que no solo nos contrataban para servir mesas. También nos estaban evaluando. Conforme pasaron los meses comenzaron a llamarme cada vez con más frecuencia. Ya no trabajaba una vez al mes. A veces eran 3 o 4 eventos. Llegó un momento en que ganaba tanto dinero con ellos que renuncié al restaurante. Mis únicos ingresos provenían de esa organización. Y, aunque hoy me cuesta admitirlo, dejé de hacer preguntas. Mientras el dinero siguiera llegando, me convencía de que no era asunto mío. Fue el peor error que pude cometer. Porque una vez que te conviertes en alguien de confianza, empiezan a mostrarte cosas que los nuevos nunca llegan a ver. Recuerdo perfectamente la noche en que uno de los organizadores se acercó y me dijo, la próxima semana no vas a servir en el comedor. Vas a trabajar en el salón de preparación. No tenía idea de qué significaba eso. Pero los meseros veteranos, al escuchar esas palabras, dejaron de sonreír. Uno de ellos incluso me dio una palmada en el hombro antes de irse. A partir de ahí, ya no hay marcha atrás. La semana siguiente me presenté como siempre. Pensé que simplemente me cambiarían de salón. Pero desde que llegué noté que el ambiente era distinto. Había menos meseros. Éramos únicamente 5. Todos llevábamos más de un año trabajando para ellos. Ningún rostro nuevo. La encargada nos recibió personalmente. Después de recoger nuestros teléfonos nos pidió que la siguiéramos. No fuimos hacia el comedor. Tampoco al salón donde normalmente se realizaban las ceremonias. Bajamos por una escalera que yo nunca había visto. Era evidente que esa parte de la casa no estaba abierta durante los eventos normales. Mientras descendíamos, uno de los veteranos caminaba delante de mí. Sin voltear me dijo algo que todavía recuerdo. A partir de hoy vas a empezar a entender por qué nos pagan tanto. Seguimos bajando. El aire se sentía mucho más frío. Al llegar encontramos otro pasillo. Había varias puertas de madera, todas iguales. Cada una tenía una pequeña placa de bronce con un número. Nada más. No había nombres, ni letreros, ni ventanas. La encargada nos reunió antes de separarnos. Hoy van a atender únicamente a los invitados que ocupan estas habitaciones. No hacen preguntas. No entran si no reciben autorización. Si alguien les pide retirarse, se retiran de inmediato. Después repartió las llaves. A mí me tocó la habitación número 7. Esperé afuera con una charola. Todavía no llegaba nadie. Pasaron unos 10 minutos. Entonces escuché pasos al fondo del pasillo. Venían varias personas caminando juntas. Cuando doblaron la esquina vi que todos vestían ropa completamente normal. Trajes, vestidos. Algunos incluso iban hablando entre ellos. Nada hacía pensar que unos minutos después participarían en aquella ceremonia. Uno por uno fueron entrando a las habitaciones. A mí me correspondió abrir la puerta de la número 7. Entró un hombre de aproximadamente 60 años. Traía un traje azul oscuro y un portafolio de piel. Antes de cerrar la puerta me dijo con mucha educación: en 15 minutos puede pasar con el vino. Asentí. Esperé el tiempo indicado. Toqué 2 veces. Escuché que me dieron permiso para entrar. Empujé la puerta. Y durante unos segundos pensé que me había equivocado de habitación. El traje ya no estaba. El portafolio había desaparecido. El hombre que unos minutos antes parecía un empresario cualquiera, ahora vestía una túnica roja. Tenía el mismo símbolo bordado sobre el pecho. Y permanecía de rodillas frente a una mesa donde únicamente había una vela encendida y un libro muy antiguo abierto por la mitad. No levantó la cabeza cuando entré.
Ni siquiera parecía haber notado mi presencia. Solo repetía una oración en voz muy baja, como si estuviera preparándose para algo que estaba por comenzar. Dejé la botella sobre una pequeña mesa y me dispuse a salir. Antes de cerrar la puerta, el hombre habló. No levantó la mirada del libro. Solo dijo, «Gracias». Su voz era completamente distinta a la de unos minutos antes. Cuando lo recibí en el pasillo hablaba con seguridad. Incluso sonreía. Ahora sonaba cansado, como si llevara varias horas despierto. Cerré la puerta y seguí con mi trabajo. Las demás habitaciones comenzaron a solicitar bebidas. En unas pedían vino, en otras café, algunas únicamente agua. Todas tenían algo en común. Cuando entraba, los invitados ya se habían cambiado de ropa. Algunos permanecían de rodillas. Otros leían libros muy antiguos. Había quienes simplemente permanecían sentados con los ojos cerrados, como si estuvieran esperando una orden. Nadie conversaba. Nadie utilizaba el teléfono. Nadie preguntaba cuánto faltaba para empezar. Era como si, al cruzar la puerta de aquella habitación, dejaran de ser las personas que habían llegado unos minutos antes. Recuerdo especialmente la habitación número 3. Toqué 2 veces. Me dieron permiso para entrar. Dentro había una mujer de aproximadamente 40 años. La reconocí de inmediato. Era una persona muy conocida. Había aparecido incontables veces en televisión. No voy a decir quién era porque jamás podría demostrarlo. Pero estoy seguro de que cualquier mexicano habría sabido de quién se trataba. Cuando dejé la taza de café sobre la mesa, vi que tenía una fotografía entre las manos. Era una fotografía de cuando era niña. La observaba fijamente, como si estuviera recordando algo. Antes de salir escuché que dijo una frase que hasta hoy no he podido olvidar. Espero haber sido digna. No supe a quién se lo dijo. Tal vez estaba rezando. Tal vez hablaba sola. O quizá, alguien más estaba dentro de aquella habitación y yo nunca lo vi. Seguí recorriendo el pasillo. Mientras más puertas abría, más comprendía que aquellos eventos no eran simples reuniones. Cada invitado pasaba por una especie de preparación, como si todos tuvieran que dejar algo atrás antes de entrar al salón principal. Y fue precisamente en la última habitación donde entendí que nosotros, los meseros, también estábamos siendo observados. Aquella noche terminó como cualquier otra. Nos pagaron, nos devolvieron los teléfonos, y cada quien regresó a su casa. Pero desde ese día algo cambió. Los organizadores comenzaron a tratarme de manera diferente. Ya no me asignaban cualquier área. Casi siempre terminaba trabajando con los mismos invitados. Como si alguien hubiera decidido que ya era de confianza. Con el tiempo empecé a conocer mejor a los otros meseros. Muchos llevaban años trabajando para esa gente. Había uno que decía llevar más de 10. Otro aseguraba que había empezado siendo estudiante, igual que yo. Nunca hablaban de lo que ocurría durante los eventos. Las conversaciones eran siempre las mismas. ¿Cuánto habían pagado? ¿Cuándo sería el siguiente trabajo? Y poco más. Había una regla que nadie necesitó explicarme. Simplemente la entendí con el paso del tiempo. Cuando un mesero dejaba de presentarse, nadie preguntaba por él. Al principio pensé que renunciaban. Era normal. No todos soportaban ese ambiente. Pero comenzaron a pasar cosas que me hicieron cambiar de opinión. Recuerdo perfectamente a un muchacho de mi edad. Trabajó con nosotros en 4 o 5 eventos. Era muy platicador. Siempre hacía preguntas. Quería saber quiénes eran los invitados. ¿Qué significaban los símbolos? ¿Por qué había tantos guardias? Los veteranos siempre le respondían lo mismo. Haz tu trabajo. Nada más. Después de uno de los eventos dejó de aparecer. Pensé que simplemente había encontrado otro empleo. Una semana después le pregunté a uno de los organizadores si sabían algo de él. Ni siquiera respondió. Me sostuvo la mirada unos segundos y siguió caminando. Esa misma noche entendí que había hecho una pregunta que nunca debía hacer. Jamás volví a mencionar su nombre. Y tampoco volví a preguntar por ninguna otra persona. Con los meses empecé a notar que aquello ocurría más seguido de lo que imaginaba. Siempre era igual. Un mesero nuevo llegaba. Trabajaba algunos eventos. Cometía algún error. O hacía demasiadas preguntas. Y un día, simplemente dejaba de volver.
Los veteranos nunca comentaban nada. Era como si esa persona jamás hubiera existido. Con el tiempo terminé haciendo lo mismo. Y todavía hoy me avergüenza admitirlo. Porque el dinero era tan bueno, que aprendí a guardar silencio igual que todos los demás. Después de aquella noche comenzaron a confiar todavía más en mí. Ya no necesitaban explicarme las reglas. Yo mismo corregía a los meseros nuevos cuando estaban a punto de cometer un error. Si alguno hablaba de más, le pedía que bajara la voz. Si veía que intentaba mirar donde no debía, lo detenía antes de que algún organizador lo hiciera. Sin darme cuenta, me estaba convirtiendo en uno de los veteranos. Los eventos siguieron durante meses. Algunos eran pequeños. Otros reunían a decenas de invitados. No todas las ceremonias eran iguales. Había noches en las que únicamente servíamos una cena elegante y nos retirábamos antes de la medianoche. En otras, la música terminaba y comenzaban reuniones a las que solo entraban determinadas personas. Nosotros esperábamos afuera. Nunca preguntábamos qué ocurría dentro. Con el tiempo aprendí que había distintos niveles dentro de aquella organización. Había invitados que solo asistían a las cenas. Otros permanecían hasta la madrugada. Y había un grupo muy reducido al que todos trataban con un respeto absoluto. Ellos nunca hacían fila. Nunca esperaban instrucciones. Cuando llegaban, incluso los organizadores se hacían a un lado para dejarlos pasar. Fue durante uno de esos eventos cuando entendí que nosotros también teníamos un expediente. No sé cómo llamarlo de otra forma. Aquella noche terminé de servir antes que los demás. Uno de los organizadores me pidió que lo acompañara a una oficina donde normalmente nunca entrábamos. Mientras esperaba afuera, la puerta quedó entreabierta. No estaba intentando espiar. Simplemente alcancé a escuchar mi nombre. Después escuché otra voz. Es obediente. Todavía no hace preguntas. Puede seguir viniendo. Sentí un escalofrío. No estaban hablando de mi trabajo como mesero. Estaban hablando de mí. Como si cada evento hubiera sido una prueba. Como si durante esos 2 años alguien hubiera estado observando cada una de mis reacciones. Esa noche entendí que nunca fui un empleado más. Desde el primer día. Ellos también me estaban estudiando. Después de escuchar aquella conversación dejé de sentirme tranquilo. Por primera vez en casi 2 años empecé a preguntarme qué sabían realmente sobre mí. Pensaba en eso incluso cuando no estaba trabajando. Más de una vez me sorprendí mirando por el espejo retrovisor cuando regresaba a mi casa. No porque creyera que me seguían, sino porque ya no estaba seguro de cuánto sabían de mi vida. Unas semanas después ocurrió algo que terminó de cambiar mi forma de ver aquella organización. Aquella noche llegamos un poco más temprano de lo habitual. Mientras preparábamos el salón principal, uno de los organizadores me pidió que llevara una caja de botellas al despacho donde normalmente se reunían antes de comenzar el evento. Era la primera vez que me permitían entrar ahí. Toqué la puerta. Me dieron permiso para pasar. Dentro había 3 personas. No llevaban túnicas. Vestían como cualquier empresario en una reunión de trabajo. Uno revisaba unos documentos. Otro hablaba por teléfono. El tercero observaba varias carpetas abiertas sobre un escritorio enorme. Dejé la caja en el lugar que me indicaron. Cuando estaba por salir, uno de ellos me pidió que esperara un momento. Comenzó a revisar las carpetas. Buscaba algo. Mientras esperaba, inevitablemente miré el escritorio. Había decenas de expedientes. Todos tenían una fotografía pegada al frente. Algunos eran invitados. Reconocí varios rostros. Otros eran personas que nunca había visto. Y entonces encontré una fotografía que hizo que se me helara la sangre. Era la mía. No tuve que acercarme. Reconocería esa fotografía en cualquier parte. La habían tomado varios meses antes, durante una comida familiar. Estoy completamente seguro de eso. Porque aparecía con la misma camisa azul que usé el día del cumpleaños de mi madre. Esa fotografía nunca estuvo en mis redes sociales. Ni siquiera existían fotos impresas de ese día. Recuerdo perfectamente que solo mi hermana tomó algunas con su teléfono. Sin embargo, ahí estaba, pegada en una carpeta color negro, con mi nombre completo escrito debajo. Antes de que pudiera reaccionar, uno de los hombres cerró la carpeta. La acomodó junto a las demás. Me sonrió como si nada hubiera pasado. Y dijo únicamente, «Gracias. Puedes retirarte».
Salí de aquella oficina intentando convencerme de que había visto mal, que tal vez solo se parecía a mí, pero en el fondo sabía que no era así, porque debajo de la fotografía, además de mi nombre, alcancé a leer una palabra escrita con tinta roja: observación. Esa noche no pude concentrarme. Mientras servía las mesas seguía pensando en aquella carpeta. Intentaba convencerme de que había alguna explicación lógica. Quizá habían investigado a todos los empleados. Quizá era parte del proceso de contratación. Pero había algo que no dejaba de darme vueltas en la cabeza. La fotografía. No entendía cómo la habían conseguido. Al terminar el evento recibí mi sobre, subí al autobús con los demás y regresé a Guadalajara. Nadie habló durante el camino. Era algo normal. Después de tantas horas de trabajo todos preferíamos dormir. Pero esa noche fue diferente. Cuando el autobús se detuvo para que bajáramos, uno de los organizadores me llamó por mi nombre. Me pidió que esperara un momento. Pensé que había cometido algún error. Cuando todos los demás se fueron, se acercó con una pequeña libreta en la mano. No abrió ninguna carpeta. No revisó ningún documento. Simplemente comenzó a hacerme preguntas. ¿Cómo estaba mi mamá? Si mi hermano ya había encontrado trabajo. Si todavía vivía en la misma colonia. Sentí un nudo en el estómago. Jamás les había hablado de mi familia. Nunca. Respondí con la mayor naturalidad que pude. Él sonrió. Cerró la libreta. Y antes de irse me dijo algo que todavía recuerdo exactamente igual. Nos gusta saber que las personas que trabajan con nosotros están tranquilas. Así sirven mejor. Después subió a una camioneta negra y se fue. Yo me quedé parado varios minutos. No por miedo, sino tratando de entender cómo sabía tantas cosas sobre mi vida. Los días siguientes pensé seriamente en dejar de aceptar los eventos. Pero cada vez que sonaba el teléfono y escuchaba cuánto iban a pagar, terminaba diciendo que sí. Hoy me da vergüenza admitirlo. Pero el dinero seguía pesando más que mis dudas. Hasta que ocurrió la última noche. La única noche en la que estuve completamente seguro de que alguien no salió con vida de aquella casa. Aquella llamada llegó un jueves por la tarde. Era un evento diferente. Nos pidieron presentarnos mucho más temprano de lo habitual. Cuando llegué, lo primero que noté fue que faltaban varias personas. Algunos de los meseros que siempre trabajaban con nosotros simplemente no estaban. Pensé que quizá los habían cambiado de grupo. No le di importancia. Mientras nos cambiábamos de uniforme, vi llegar a un muchacho nuevo. Tendría unos 20 años. Se veía nervioso. Me recordó mucho a mí cuando empecé. Se acercó para preguntarme si era cierto todo lo que se decía sobre aquellos eventos. No supe qué responder. Después de unos segundos le dije lo mismo que años atrás me había dicho aquel veterano. Haz exactamente lo que te pidan. Sirve las mesas. Cobra. Y no hagas preguntas. El muchacho sonrió. Pensó que estaba bromeando. Yo ya no. Aquella noche volvió a tocarme trabajar cerca del salón donde se realizaban las ceremonias. Todo transcurría con absoluta normalidad. Hasta que escuché un ruido. No fue un grito. Fue el estruendo de varias copas cayendo al suelo al mismo tiempo. Todos volteamos por instinto. Uno de los organizadores salió del salón caminando con mucha prisa. Detrás de él iban dos hombres más. Llevaban sujetado de los brazos a alguien. Era el muchacho nuevo. Forcejeaba. Intentaba explicar algo. Alcancé a escuchar una sola frase. Fue un accidente, yo no quería entrar. Uno de los organizadores le cubrió la boca antes de que terminara de hablar. Lo sacaron por una puerta lateral que nosotros nunca utilizábamos. Todo ocurrió en menos de un minuto. Después, la música volvió a escucharse. Los invitados continuaron conversando. Los organizadores regresaron a sus puestos. Y el evento siguió exactamente igual que antes. Como si absolutamente nada hubiera pasado. Me quedé inmóvil, esperando que el muchacho regresara. No volvió. Cuando terminó el evento pregunté discretamente a uno de los veteranos qué había ocurrido. Ni siquiera levantó la vista. Mientras doblaba un mantel me respondió con una tranquilidad que todavía me pone la piel de gallina. Ya no preguntes. Ya viste lo que pasa cuando alguien entra donde no debe. No añadió nada más. Y esa fue la última vez que vi a aquel muchacho. Los días siguientes no dejé de pensar en aquel muchacho.
Varias veces estuve a punto de preguntar por él, pero siempre recordaba la forma en la que todos habían seguido trabajando después de que se lo llevaron, como si nunca hubiera existido. Una semana después recibí otra llamada. Querían que trabajara el sábado. Recuerdo que tuve el teléfono en la mano varios minutos. Estuve a punto de decir que no, pero cuando escuché cuánto iban a pagar, acepté. Todavía hoy me cuesta trabajo reconocerlo. Después de todo lo que había visto, seguí regresando. No porque confiara en ellos, sino porque ya me había acostumbrado a ese dinero. Aquella fue la última vez. Desde que llegamos noté que algo era diferente. No había música. No estaban colocando mesas, ni preparando el comedor. Toda la casa estaba en silencio. Los organizadores caminaban mucho más rápido de lo normal. Se hablaban entre ellos en voz muy baja. Incluso los meseros veteranos parecían nerviosos. Mientras acomodábamos unas copas vi llegar varias camionetas negras. No eran las mismas de siempre. Venían escoltadas por otras dos. Todos los vehículos entraron directamente hasta el patio principal. Las puertas de la casa se cerraron apenas descendieron los invitados. Uno de los veteranos se acercó a mí sin que nadie lo viera. Fue la única vez, en casi 2 años, que lo vi realmente preocupado. Me dijo, cuando termine el servicio, vete sin recoger nada. No esperes el pago. No busques a nadie. Solo sal. Le pregunté qué estaba pasando. Negó con la cabeza. Entre menos sepas, más posibilidades tienes de irte a tu casa. No volvió a dirigirme la palabra en toda la noche. Esa advertencia me dejó inquieto. Durante casi 2 años jamás había escuchado a uno de los veteranos romper una regla. Y aquella noche acababa de hacerlo. Sin saberlo, acababa de salvarme la vida. El servicio comenzó poco después de la medianoche. Todo transcurría igual que siempre. Las mismas copas. Las mismas instrucciones. Las mismas personas. Pero yo ya no podía concentrarme. No dejaba de pensar en las palabras del veterano. No esperes el pago. A la mitad de la ceremonia uno de los organizadores se acercó a mí. Me pidió que llevara una botella de vino al despacho donde semanas antes había visto aquellas carpetas. Sentí un nudo en el estómago. Era la primera vez que me pedían regresar a ese lugar. Toqué la puerta. Nadie respondió. Volví a tocar. Silencio. Pensé que se habían retirado. Empujé la puerta apenas unos centímetros. Estaba entreabierta. Asomé la cabeza. La oficina estaba vacía. Dejé la botella sobre el escritorio. Y entonces vi algo que me hizo quedarme completamente inmóvil. Sobre el escritorio había varias carpetas abiertas. No tuve que acercarme. Reconocí de inmediato las fotografías. Eran de los meseros. Vi rostros que conocía perfectamente. Algunos seguían trabajando con nosotros. Otros tenían meses sin aparecer. Y varias carpetas estaban marcadas con un sello rojo. No recuerdo exactamente lo que decía. Solo había una palabra escrita con letras grandes. Concluido. Sentí un escalofrío. Instintivamente busqué mi carpeta. No estaba. Respiré con alivio. Pero ese alivio duró apenas unos segundos. Porque, junto al escritorio, sobre una silla, estaba perfectamente doblado el uniforme del muchacho que se habían llevado semanas atrás. Todavía tenía su gafete sujeto al bolsillo. Me acerqué. Lo tomé entre las manos. Era el mismo. No había ninguna duda. En ese momento escuché pasos acercándose por el pasillo. No lo pensé. Dejé el uniforme exactamente donde estaba. Apagué la luz. Salí de la oficina y cerré la puerta con la mayor calma que pude. Mientras caminaba hacia el salón principal solo repetía una idea en mi cabeza. Aquella noche no iba a esperar el pago. Ni una explicación. Ni una llamada más. Simplemente, iba a desaparecer de sus vidas antes de que ellos decidieran desaparecerme a mí. Regresé al salón intentando que nadie notara lo que acababa de ver. Seguí sirviendo las últimas mesas. Respondí cuando me hablaban. Hice exactamente lo mismo que había hecho durante casi 2 años. Pero por dentro solo esperaba una oportunidad para salir de esa casa. Cuando la ceremonia terminó, varios meseros comenzaron a recoger las copas y desmontar las mesas. Yo recordé las palabras del veterano. No esperes el pago. Sin despedirme de nadie, caminé hacia la salida de servicio.
Ningún guardia me detuvo. Ningún organizador preguntó a dónde iba. Simplemente crucé la puerta. Todavía esperaba escuchar que alguien gritara mi nombre. Nunca ocurrió. Llegué hasta el estacionamiento donde dejábamos los coches del personal. Subí al mío. Lo encendí. Y manejé sin mirar una sola vez por el espejo retrovisor. Al día siguiente cambié de número telefónico. Renuncié al restaurante donde me habían contactado por primera vez. Durante varios meses me fui a vivir con un familiar fuera de Guadalajara. Nunca volví a aceptar un solo evento. Jamás respondí llamadas de números desconocidos. Los primeros meses viví convencido de que algún día tocarían la puerta de mi casa. Ese día nunca llegó. Han pasado muchos años desde entonces. Nunca volví a saber de aquella organización. Ni del maestro. Ni de los meseros que desaparecieron. A veces me pregunto qué habrá sido de aquel veterano que me advirtió que me fuera antes de terminar el servicio. Quisiera pensar que también logró salir. Aunque, siendo sincero, no lo creo. Decidí guardar silencio durante todo este tiempo. No porque hubiera firmado un acuerdo, sino porque tenía miedo. Hasta hace unos días, escuché el relato de otra persona que describía el mismo lugar donde yo trabajé. Las mismas reglas. El mismo ambiente. La misma forma de reclutar meseros. Fue entonces cuando entendí que no había sido el único que salió de ahí con vida. Por eso decidí contar lo que viví. No espero que nadie me crea. De hecho, durante mucho tiempo yo mismo intenté convencerme de que todo había sido una mala experiencia laboral. Pero hay algo que nunca he podido olvidar. Cada cierto tiempo, sin importar dónde viva, recibo una llamada de un número privado. Siempre ocurre de madrugada. Cuando contesto, nadie habla. Solo se escucha la respiración de alguien al otro lado de la línea. Después de unos segundos, la llamada termina. Quizás sea una simple coincidencia. O quizá no. Lo único que sé es que, desde que dejé de trabajar para ellos, nunca he vuelto a sentir que estoy completamente solo. Y hasta aquí llega el expediente de esta noche. Quizá todo lo que acabas de escuchar sea solo el testimonio de un hombre que terminó trabajando para las personas equivocadas. O quizá, como él mismo asegura, existen organizaciones que llevan décadas reuniéndose lejos de la vista de todos, protegidas por el dinero, el poder y el silencio. Al final, cada quien decidirá qué creer. Si alguna vez viviste una experiencia que hasta hoy no has podido explicar, o fuiste testigo de algo que prefieres contar de forma anónima, puedes enviarla. Tal vez tu historia forme parte de un próximo expediente de Archivo Medianoche. Si te gustó este relato y quieres escuchar más testimonios como este, no olvides suscribirte y apoyar el canal para que podamos seguir compartiendo nuevas historias cada semana. Gracias por acompañarme una noche más. Descansa, y recuerda, hay trabajos de los que uno sale cansado. Hay otros de los que uno sale marcado para siempre. Nos escuchamos en el próximo expediente de Archivo Medianoche.